¿Cómo estás, Melissa? Gracias por recibirnos junto a Franco también, a Scripto, aquí en la escribanía de Avenida San Martín. Meli, gracias por recibirnos. El tema es la ley de alquileres que se está modificando nuevamente por estos días. Hay un debate en el Congreso de la Nación y básicamente lo que nos interesa transmitir a los inquilinos, porque en realidad esto involucra a las inmobiliarias y a los inquilinos, ¿no? Contar un poco, y a los propietarios, efectivamente, contar un poco de qué se trata, ¿no? Sí, buenos días. En realidad todavía no hay nada establecido porque a la ley 27.551, que es la ley que está actualmente vigente y que se aprobó en 2020, es una ley bastante nueva todavía. El 1 de julio del 2020, claro. Ahí entró en vigencia y bueno, dado que la inflación fue demasiado, hay un desfasaje respecto de los alquileres porque la gente establecía un precio y al pasar un año y la inflación es demasiado elevada, queda muy desactualizado. Si bien se trató siempre de buscar una balanza para el propietario y el inquilino, igualmente nunca pensaron que iba a ser tan elevada y tan desfasada la inflación, entonces está perjudicando todo esto. Obviamente a los inquilinos les está afectando mucho también porque el índice da mucho más elevado de lo que tienen ellos el porcentaje de su aumento de sueldo también. Estimale que rondan un 40 o un 60% anual el aumento del sueldo y ahora, por ejemplo, este mes cerró en un 128 el índice de la calculadora que establece el Banco Central, que ese era uno de los puntos que se estaba buscando siempre de término medio, pero claro, al inicio de los contratos desde la ley, al año cerraba en un 40%, 47%. Este año los mató a todos y los propietarios también. Anteriormente, antes de la ley 27.551, estaba la ley 23.091, la ley de alquileres, donde el aumento se hacía semestral, era de acuerdo a la inflación. Entonces los propietarios no tenían que esperar tanto tiempo para cobrar un aumento. Y era todo más acorde. Acá quedó muy desfasado, la economía nos está superando demasiado. La actual ley vigente de 2020 perjudica sobre todo a los propietarios, ¿no? Porque los plazos son muy largos y lo que intentan a la nueva ley es reducir justamente. Es reducir, pero a los inquilinos también en realidad los termina perjudicando. Porque te digo, si bien antes el aumento no era tan elevado, por ejemplo, del 2020 al 2021 fue un 47%. Medianamente tenían un 30% de aumento de sueldo, se equiparaba. Les resultaba chocante porque todo de una resulta siempre más brusco, pero ahora, claro, a un 128% de una en un año es muchísimo para el empleado y bueno, y el propietario que de lo que fue la inflación del mes pasado, ya marcó más el golpe y ya venía desfasado anteriormente. Y bueno, está perjudicando a todos. Se trata de buscar un término medio, porque en realidad no es que uno se ve más beneficiado que el otro, en realidad acá nadie. ¿Y qué pasa? Que ahora la gente está especulando con las modificatorias de esta ley, como se le dio media sanción. Los propietarios están dejando los inmuebles vacíos, esperando hasta octubre, noviembre, diciembre, que es donde supuestamente se le va a dar la otra sanción. Están estimando que va a ser después de las elecciones seguro que se va a tratar, antes no. Entonces, ¿qué pasa? Los propietarios no quieren dejar que se alquilen las casas hasta que no tengan algo más definido, concreto. Entonces especulan con eso también. ¿Y qué pasa? Tenés un montón de gente anotados en una planilla enorme en las inmobiliarias, o sea, están desesperados todos, demanda es excesiva, oferta mínima.
Elisa, ¿la ley de alquileres aplica también en pequeñas localidades como las nuestras? Porque uno tiene la idea, viste, que en ciudades como estas los arreglos son personales, se manejan de otra manera, hay otro trato, otro vínculo entre el propietario y el inquilino y la inmobiliaria de por medio, ¿o también se aplica la ley de alquileres aquí en la ciudad de Ramírez? Se aplica acá porque para eso tenemos el Colegio de Corredores de Entre Ríos que a nosotros nos regula. Y además es una ley nacional. Y es nacional. Claro. Sí, vos escuchás que vienen inquilinos que dicen, sí, yo alquilaba particular con el propietario, pero en realidad la ley dice que con la introducción de esta ley, hace 3 años ya, no se podía manejar más a los alquileres de manera particular. Se sigue haciendo porque es difícil de controlarlo, pero vos tenés que aplicar lo que dice la ley, ¿no? Y a raíz de esta ley de 2020, ¿quedaron muchos inmuebles vacíos? ¿Muchos propietarios que optaron por dejar sus viviendas sin alquilar para no sufrir un impacto negativo? No, acá está todo alquilado. No, es impresionante la demanda que hay. Ya cuando fue el tema de la pandemia, hubo mucha reducción de inmuebles en alquiler porque hubo muchas separaciones, de verdad. La pandemia hizo desastres. Y los chicos que estudiaban acá se fueron porque no podían sostener los padres sus alquileres de acá. Se ocuparon todos los inmuebles, porque también vinieron gentes por empleados, por ofertas laborales acá, saturaron el mercado y no había oferta. Tanto en Ramírez, Aranguren, Hernández, que manejamos alquileres, no hay. Y por eso eso se trasladó hasta ahora. ¿Qué pasa? Que se están pidiendo valores quizás muy elevados, pero es lo que pasa en las otras ciudades también, porque no saben lo que va a pasar con los precios continuamente. O sea, te cambia de un día al otro demasiado, entonces vos decís, no, los propietarios dicen, me tengo que asegurar, cobrar un alquiler medianamente razonable, porque mañana me voy a desayunar con que el dólar se va de nuevamente para arriba y... Incertidumbre, ¿no? Melissa, la nueva ley que se está debatiendo ahora en el Congreso establece un plazo mínimo de 2 años, ¿no?, para los alquileres y una actualización cada 4 meses. Sí, los 6 puntos a tener en cuenta eran que se reduce como en la ley 23.091, que eran de 2 años. O sea, queda como la ley anterior. Prácticamente, pero lo del aumento, sí puede ser, no es que es obligatorio que sea cuatrimestral. Correcto. No. Se puede acordar, siempre tiene que ser de manera consensuada entre inquilino y propietario. Correcto. Pueden optar a elegir un método de cálculo. No es como la ley actual que te dice que es obligatorio tomar el índice del Banco Central. Que ahí se toma una fórmula que es un porcentaje entre el índice del INDEC y el sueldo de un empleado estable de la ciudad de Buenos Aires. Por eso, también aquí, para Ramírez, quizás para mí habría que tomar otro término para evaluar, porque vos no podés tomar un precio de acuerdo al sueldo de un empleado de Buenos Aires. Que son diferentes. Son diferentes de los de nosotros. Totalmente. Después se estableció también otra de las modificatorias, el tema de que no es retroactiva la ley, o sea, los contratos que ya estuvieron celebrados van a seguir vigentes. Y después que no hace mención del tema de hacer el precio de divisa en moneda extranjera, o sea que si no habla es porque se puede aplicar. Paralelamente ingresó también un proyecto, se está analizando la posibilidad de que los alquileres temporarios dejen de dolarizarse, ¿no? Pero bueno, este es otro tema, no tiene nada que ver con esto. No. Melissa, ¿y qué crees que va a pasar con la aprobación de la nueva ley? ¿Que va a ser mejor, que se van a beneficiar las 3 partes, inmobiliarias, propietarios e inquilinos? Y de aprobarse así como se está debatiendo en este momento. yo creo que es la mejor manera. Está bien que hagas la aclaración con respecto a que la actualización será consensuada entre las partes, porque muchos inquilinos estaban preocupados por la actualización cada 4 meses y justamente por la inflación cada 4 meses. Exacto, sí se aprueba, pero es de manera consensuada. Muy bien. Así que bueno, esperemos que todo sea para mejor y en realidad justo es como le comentaba a Franco que
con el colegio a nosotros nos informaron que todo esto se produce a la escasa cantidad de viviendas que hay, ¿no? Así que bueno, ojalá que se pueda, que salgan créditos para que los inquilinos dejen de alquilar y tengan su propia vivienda también. Franco, ¿algún comentario, algo para decir con respecto a esta ley de alquiler? No, nada más por ahí agregar a lo que muy bien explicó Melissa, que bueno, obviamente el derecho siempre corre detrás de una realidad social y la realidad pedía a grito una modificación a esta ley. Yo creo que cuando se sancionó la ley, acá era un poco más de 3 años, yo creo que los legisladores nunca tuvieron en mente una inflación que hasta el momento llega al 500%, lo que provocó una retracción de la oferta, que en Ciudad de Buenos Aires supera el 60%. Y es lógico, ya que obviamente los locadores al momento de ingresar al inmueble por ahí te piden sumas siderales porque se les va a actualizar recién al año, el índice va por atrás de la inflación, entonces el locador pierde, y el inquilino, obviamente que los sueldos también corren muy por detrás de la inflación y también terminan perdiendo, entonces es algo que la verdad en la realidad pierden todo, lo que provocó obviamente varios problemas para conseguir inmuebles. Sin duda por ahí uno consume medios también por ahí televisivos de capital y ve mucho, sobre todo en las grandes urbes, los problemas que hay. Y bueno, se había barajado en su momento muchas opciones, algunas habían hablado de cómo iba a ser tan por ahí complicado el trámite de cambiar la ley, de suspenderla, pero finalmente no. En su momento había cuando se aprobó esta media sanción, primeramente se quiso derogar la ley, pero como no había un proyecto de comisión aprobado, necesitaba una mayoría grabada, entonces eso no dio fruto. Después había un dictamen de comisión de mayoría que proponía seguir sosteniendo la ley, pero generar ciertos incentivos fiscales a los propietarios. Y finalmente lo que obtuvo en media sanción, que era un dictamen de la minoría que ya hace un año se quería tratar, y bueno, también obviamente por presión de la misma de la Cámara Inmobiliaria Argentina y de ciertos sectores que nuclean el sector inmobiliario y de la sociedad, se logró aprobar esta modificación, que hay que ver qué va a pasar en el Senado y si se va a aprobar así o si se va a introducir una modificación que en ese sentido tiene que volver a la Cámara de Origen. Así que todo es incertidumbre, a un panorama actual que hay incertidumbre política, económica, social, le agregamos este aditamento y bueno, hay que ver qué puede llegar a pasar. También para agregar que el proyecto también incluye ciertos beneficios fiscales a los monotributistas que son locadores de no más de 3 unidades habitacionales. Después también exenciones a bienes personales para los bienes afectados a locación de casa-habitación y exención al impuesto de débito y de crédito bancario, conocido como el impuesto al cheque, en el caso de las operaciones que tengan netamente que ver con alquileres de casa-habitación. Así que básicamente es eso. O sea, ¿qué pasa? Uno termina concluyendo que los legisladores están muy alejados de la realidad de las inmobiliarias, de los propietarios que muchas veces tienen una vivienda en alquiler porque es su jubilación, porque es el esfuerzo de toda la vida. Quieren amparar con eso y no pueden sacar rédito de esa ganancia, es como su jubilación que tienen ahí. Claro, exacto. Porque es verdad, tengo más de un propietario que no es de Ramírez, por ejemplo, gente jubilada de Buenos Aires y que tengan que sacar un alquiler de 30.000 pesos por algo que le salió millones, no tiene relación. La amortización. Hace 12 años vos tenías que amortizar una vivienda con 20 años de alquiler. Hoy con 40. Pero por eso nadie se beneficia porque siempre los inquilinos son los más susceptibles porque por el tema de su bolsillo, ¿no? Pero todos se perjudican acá, o sea, uno trata de buscarle la solución y que todos estén medianamente bien. Franco, bueno, hace algunos meses, desde diciembre, que estás trabajando aquí, ¿no? En este lugar. Sí, en noviembre del año pasado me llegó el decreto de investidura, el decreto provincial, y bueno, desde diciembre ya estoy ejerciendo acá como adscrito en la escribanía Hernández, así que contento.
de ejercer esta hermosa profesión. Un orgullo, un privilegio, ¿no? En este lugar tan simbólico de la ciudad. No, la verdad, hermoso lugar y un privilegio poder ejercer esta profesión y bueno, obviamente agradecido a Norma Hernández que me brindó la chance de poder estar acá. Así que... ¿Cómo viene el trabajo del escribano, Franco? ¿Cuáles son las mayores consultas? ¿Por qué los clientes necesitan, en su mayoría, ¿no?, un escribano que los asesore, que los acompañe en sus tareas? Y bueno, la tarea del escribano generalmente, sobre todo el tema de dar fe pública, obviamente en el tema de las certificaciones firma, que por ahí mucho para hacer varios trámites, sacar crédito ante diferentes entidades públicas o privadas es necesario. Y después más, sobre todo más el tema concreto de nosotros, de escriturar y de protocolizar por ahí las cuestiones de los actos que nos piden, que nos consulta la gente, sobre todo el tema de donaciones, compraventa. Sobre todo, que a mí me sorprendió mucho, la gente mayor ya cuando llega a un determinado, a una determinada edad, empieza como que a planificar qué es lo que tiene, qué es lo que va a dejar, evitar futuros conflictos. Y bueno, prácticamente el quehacer central es eso, donaciones y bueno, obviamente formalizar contacto de compraventa. Bien. Bueno, y trabajan en conjunto con Melissa porque obviamente en el tema de alquileres siempre se necesita un escribano, ¿no? Siempre, aparte, bueno, escribano, además de ser escribano uno tiene que primero ser abogado, así que siempre cuestiones de derecho siempre están y siempre hay consulta. Así que... Nos volvemos locos y encima, imagínate, somos todas mujeres acá, todo rosado por todos lados. Así que bueno, pero Franco se la rebanca, un genio es. ¿Y vos, Melissa, hace cuánto te dedicas a esto? 13 años. 13 años. Sí, en realidad cuando me recibí, mi idea no era ser corredora inmobiliaria, sino que quería seguir como mi abuelo, el legado de mi abuelo, y quería ser martillera, pero bueno, la vuelta de la vida. Chicos, gracias por recibirnos, felicitaciones y mucho trabajo, mucha suerte. Esperemos que sí, muchas gracias, Claudio, y bueno, saludos a todos.